Buenas tardes, Dios los bendiga en este precioso día, en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado. Como cada día, el Señor le place darnos un día más, ¿verdad? Para poder hacer en nuestras vidas. Vamos a empezar en esta tarde con la enseñanza número 9, no sin antes darle ese primer lugar a nuestro Dios, ese lugar que le corresponde en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás para orar, para podernos conectar con nuestro Padre Celestial. Amén. Bendito Dios de la gloria, a ti Señor en esta tarde. Exalto tu nombre, bendito Dios. Gloria doy a tu nombre, amado Jesús. Honro tu palabra, precioso Dios. Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida en esta tarde, Señor, a este lugar, Padre. Porque eres tú, Señor, el invitado especial. Eres tú, mi Dios amado, a quien nos convocas cada tarde, Señor, para poder recibir de ti, Señor, tu instrucción, amado Señor, esa instrucción, Padre, que necesitamos en nuestras vidas, Padre, para poder fortalecer, Señor, nuestras almas, Padre, nuestro espíritu, amado Dios. Gracias, Papito amado, te doy por este día, Señor, que nos regalas un día más para poder glorificar tu nombre, amado Dios, para poder exaltarte a ti, bendito Dios, para poder, Señor, honrar tu palabra, poder ser testimonio, amado Señor, para poder llevar el evangelio, Señor, tal cual tú lo dijiste, Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. En comisión, Señor, que Padre, Señor, seguir recibiendo, Padre, tu palabra. En esta hora, bendito Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada persona, Señor, que está en esta tarde aquí, Señor, dispuesta, mi Dios amado, de recibir, Señor, tu palabra, esa palabra que va a traer cambios, Señor, va a traer restauración, Señor, va a traer esos cambios, Señor, que tú quieres en nuestras vidas. Bendito Dios, gracias te doy en el poder. Amén. Hubo una pequeña interrupción debido al internet que parece muy débil, va y viene, pero gloria a Dios que el Señor lo restablece y aquí estamos. Hoy nos toca la enseñanza número 9, ¿verdad? Del segundo volumen. Esta enseñanza es santidad, llamados a santidad. Vamos a ir a la palabra para poder ver qué es. ¿A qué se refiere nuestro Dios llamados a santidad? Vamos a Filipenses capítulo 4, 21, verso 21. Filipenses capítulo 4, verso 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Amén. Leamos Filipenses 1:1 y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos y diáconos. Y vamos a Efesios 1:1. Efesios capítulo 1, verso 1, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Estos tres pasajes bíblicos que acabamos de ver, tanto en Filipenses como en Efesios, ¿verdad? Acá está hablando el apóstol Pablo a aquellas ciudades donde él iba llevando el evangelio, ¿verdad? Hemos visto que estaba en la ciudad de Filipo, que eran los filipenses, y en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Él iba llevando el evangelio. Entonces, como podemos ver acá, él a todos los saludaba, a todos los santos, se refería a todos los creyentes en Cristo, a todas las personas de esas iglesias donde él iba. ¿Por qué Pablo se expresaba de esa manera? Llamaba a los creyentes santos. ¿Por qué? Porque estaba expresando la nueva posición que adquirimos cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas. Recuerdan, la semana pasada, me parece, vimos ese tema, ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? Y vimos que nosotros tenemos varias características de la nueva identidad. Ya tenemos a Cristo en nuestras vidas.
¿verdad? Como por ejemplo que nos hace hijos, pasamos a ser hijos. Somos templo del Espíritu Santo, pasamos a formar la familia de Dios, una nueva familia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos santos porque Cristo nos santifica. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él nos santificó, dice la palabra, la Escritura, nos santificó. Eso quiere decir que somos santos delante de Él. No lo merecemos, pero Él nos ha regalado la santificación, la justificación. Nos ha justificado también delante del Padre. Dios, el Padre, nos ve como justos, nos ve santos. ¿Por qué? Por la sangre derramada de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, acá el Señor nos llama a nosotros como sus hijos, como sus seguidores creyentes, nos llama a vivir esa vida de santidad. Eso quiere decir que cada día debemos apartarnos para Dios. Apartarnos para Dios no significa que vamos a vivir escondidos, no. Apartados para Dios quiere decir que cada día yo voy a vivir esa vida, esa nueva vida en Cristo, esa nueva vida a la cual Él nos ha llamado, ¿verdad? Recuerde que cuando recibimos a Cristo empezamos a ser unas nuevas personas. La vieja persona que fuimos va quedando atrás cada día, va muriendo, ¿verdad? Entonces por eso estamos llamados nosotros a vivir en santidad, apartarnos para el Señor. Quiere decir que cada día yo debo vivir conforme a su palabra, conforme a lo que estamos aprendiendo. Debo vivir conforme a los 10 mandamientos que Él nos dejó a través de Moisés, ¿verdad? Eso quiere decir apartados para el Señor, llamados a santificar nuestras vidas. Recuerde que Dios es santo. La palabra dice que Él es 3 veces santo. Esa es una de sus características de Dios. Y todo lo que Dios es nos va a demandar, nos demanda a nosotros como sus hijos, como las nuevas personas que hemos empezado a ser. Amén. Cristo nos llama a vivir esa vida de santidad. Nosotros ya no podemos vivir la vieja vida, esa vida de pecado, ya no. Tenemos que cada día vivir una vida de santidad. ¿Y de quién va a depender que nosotros vivamos esa vida de santidad? Depende de nosotros mismos, no depende de Dios. El Señor nos enseña a través de su palabra. Por eso Jesús dijo, sean hacedores de mi palabra. Hacedor quiere decir ponlo por obra en tu vida, vívelo. Lo que te enseñan, aplícalo en tu vida. Eso es ser hacedor de la palabra. De esa manera nosotros nos vamos alineando al Señor. De esa manera nosotros vamos a santificar nuestra vida. Y recuerde que estamos llamados a santificar cada día nuestras vidas. Y debemos desechar todo lo que ya no debe estar en nosotros. Y eso, como le repito, ¿de quién va a depender? De nosotros mismos. No depende de Dios, no depende de la persona que te ponga Dios para que te guíe en el caminar cristiano. No depende de él tampoco o de ella, sino depende de nosotros mismos. A Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, y dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo nuevamente, ¿verdad? La ciudad de Corintos. Él iba por diferentes lugares, ciudades, llevando el evangelio, y aquí les estaba diciendo a ellos, ¿verdad?, que nosotros ya somos santificados en Cristo. Eso nosotros no podemos olvidarnos ya, la nueva identidad que hemos adquirido. Ya somos santificados por Él. Entonces, cada día debemos santificar nuestra vida. Debemos vivir esa vida de santificación. Y cada día desechemos ya las cosas malas, las cosas de pecado en nuestra vida. De esa manera nosotros estamos santificando nuestra vida. Santificar nuestra vida es vivir de acuerdo al Evangelio,
es vivir haciendo la voluntad de Dios. Esa es una vida de santificación. Recuerde que Él es nuestro dueño, nuestro creador. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él. La Escritura dice que Dios es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Eso quiere decir que nuestra voluntad del ser humano no es buena, no es agradable ni es perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Nosotros tenemos el corazón malo, ya lo hemos visto en enseñanza de ayer o antes de ayer, ¿verdad? El corazón del hombre por lo general es malo, el corazón del ser humano. ¿Y por qué es malo? Es por el pecado que hemos nosotros heredado, más las cosas incorrectas que nosotros hacemos en nuestra vida, entonces el corazón se hace malo. Amén. Entonces es por eso que nosotros cada día debemos desechar eso. Amén. ¿Qué es la santidad? Vamos a ver qué es la santidad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 14 hasta el 16. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versos 14 al 16. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. ¿Verdad? Entonces, dice que seamos obedientes, exactamente. Nosotros tenemos que ser obedientes como hijos que somos ya de Dios, como seguidores de Cristo. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que cada día obedecer. Eso es ser obediente, ponerlo por obra, vivirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la santificación, el ser santo, es una característica de Dios. Una de sus características. Él tiene muchas características. Él es amor también. Él es misericordia. Él es santo. Entonces, todas esas características de Él, nosotras también lo tenemos que tener. Recuerde que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que cuando adquirimos la nueva identidad en Cristo, cuando lo recibimos, entonces nosotros tenemos que cada día tener lo mismo que tiene Dios, ¿verdad? Entonces, Él es santo y nosotros también tenemos que ser santos. Y si Dios, ¿verdad?, en la palabra nos dice que santifiquemos nuestra vida, es porque Él sabe que nosotros sí podemos lograrlo, sí podemos santificar nuestras vidas. Recuerde que Él nos ha creado, Él sabe cuáles son nuestras capacidades y hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta dónde podemos dar nosotros como seres humanos. Dios jamás nos demandaría algo del cual Él sabe que nosotros que Él sabe que no podremos hacer. No, eso jamás Dios lo va a hacer. Entonces, si Él nos demanda, sean santos, santifiquen su vida, es porque Él sabe que sí lo podemos hacer. Sí podemos lograr nosotros cada día, lograr ser santos cada día. ¿Y qué es ser santo? Es dejar de hacer lo malo, es dejar de vivir esa vida de pecado. Eso es ser santo. Tenemos que desechar de nuestras vidas. Ya no puede estar en nosotros. Amén. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu, ¿verdad? Que nosotros tenemos que vivir cada día perfeccionando, cada día desechando esas cosas que ya no deben estar en nosotros.
que no le agrada a nuestro Dios, ¿verdad? Perfeccionando quiere decir ser mejores cada día. Tenemos que ser mejores cada día, mejorar nuestros actos, mejorar nuestro hablar, mejorar nuestras actitudes. Amén. Entonces, ¿y quién nos va a poder ayudar a hacer esto? Es Dios. Es a través de la oración. Cuando buscamos la oración, buscamos entablar esa conversación con Él. Ahí es cuando el Señor obra en nuestras vidas y nos va santificando cada día. Esa es la única manera de poder nosotros lograr, mejorar. Cada día tenemos que ser mejores, cada día, cada día. Eso quiere decir que cada día tenemos que vencer las debilidades, vencer al pecado. Y si nuestro Señor Jesucristo lo logró, porque recuerde que Él vino 100% hombre a la tierra, Él fue 100% hombre. Y entonces si Él venció la tentación, Él venció el pecado, es porque también nosotros lo podemos vencer. Amén. Solamente está en la determinación, en la decisión que cada uno del creyente adquiera, decida vivir esa vida a la cual hemos sido llamados. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Y dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí podemos ver que la voluntad de Dios para el creyente, para el ser humano, es que vivamos en santificación. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos cada día santificando nuestra vida, cada día apartándonos, consagrándonos para Él, para poder hacer su voluntad. Eso quiere decir que yo tengo que tener un tiempo todos los días de poder leer su palabra. Yo tengo que tener un tiempo para poder hablar con Él, para poderme comunicar con Él. Eso es a través de la oración. Y eso, le repito, solamente depende de nosotros, no depende de nadie más, ¿verdad? Entonces, si Dios es santo, ¿verdad? ¿Yo puedo ser santo? Claro que sí, claro que sí. Estamos llamados, ¿verdad?, a ser santos. ¿Y de quién depende que yo sea santo cada día? Depende de mí. Únicamente depende de mí. Amén. Como le digo, si fuera la santidad, fuera algo imposible de alcanzar como seres humanos, el Señor no nos demandaría que santifiquemos nuestras vidas. No estuviera en la palabra, ¿verdad? Pero Él sabe que sí lo podemos lograr. Él sabe que sí nosotros nos podemos esforzar cada día a santificar esa vida, cada día a perfeccionarla, cada día, ¿verdad?, a mejorarla. Y eso solamente depende de nosotros. Amén, porque Dios conoce nuestra capacidad. Recuerde que Él nos ha creado. Entonces Él sabe todo, hasta sabe dónde está la falla en nuestras vidas, dónde está la imperfección, que Él la quiere acomodar, que Él la quiere restaurar. Él lo sabe, pero necesita un humano, en este caso nosotros como creyentes, como hijos de Él, demos ese paso, ¿verdad? Determinemos esa decisión. Amén. Ahora, ¿por qué viven en santidad? No todos los creyentes viven en santidad. ¿Por qué? Vamos a ir a la palabra. Ahí mismo donde estamos en 1 Tesalonicenses 4, voy a leer el verso 3 y de ahí me salto al verso 7. Y dice así: pues la voluntad de Dios es buena, que os apartéis de fornicación. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén, exactamente. Dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, ¿verdad? Inmundicia quiere decir sucio, quiere decir basura. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay aún dentro de tu corazón? Eso quiere decir el Señor. Entonces esa inmundicia que a veces aún hay en el creyente, ¿sí?, es lo que le impide santificar su vida. Por eso es que no todos los creyentes en Cristo viven una vida de santificación.
Es por eso, no todos viven en santificación. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. ¿Por qué? ¿Por qué no todos viven en santificación? Porque simplemente no les da la gana. No les da la gana de dejar esa vida de pecados, de dejar esa vida de costumbres. Esa es la simple razón. No les da la gana, porque la decisión es de cada uno de nosotros. La decisión no tiene nada que ver Dios. No tiene nada que ver la persona espiritual que te guíe. Por eso el Señor nos enseña. Para eso Él dejó su palabra. Ahora está en cada uno de nosotros. ¿Qué creyente quieres ser tú? ¿Quieres ser un creyente verdadero o quieres ser un creyente falso? Porque de falsos hay un montón. Y las iglesias están llenas de creyentes falsos. Que van a la iglesia a aparentar ante el pastor, aparentar ante la congregación. Pero realmente por dentro están sucios. Por dentro están como los fariseos de la época de Jesús. Por fuera están bien vestiditos, blancos, se les ve bonitos y limpios, pero por dentro, ¿cómo están? ¿Cómo estás por dentro? Entonces eso no le agrada al Señor. Y el Señor no nos llama para seguir viviendo esa misma vida. Él nos llama a que cambiemos, recuerde. Él nos llama a vivir una nueva vida. Y aquí estamos viendo que nos llama a santificar esa vida. Entonces, gente que no vive una vida de santidad, ¿por qué es? Porque no le da la gana cambiar. Así de sencillo y simple. No le da la gana. Quiere seguir siendo la misma persona. Y simplemente vive una vida de apariencia. Vive una vida falsa. Y es triste ver eso. Es triste. Porque Dios ya lo sabe. Recuerde que Dios conoce todo de nosotros. Sabe nuestros pensamientos, sabe todo. Y para Dios yo me imagino que Él se sentirá demasiado triste, el Señor. De ver que esas personas quieren seguir aparentando lo que no son. Porque recuerde que la persona falsa es la persona que aparenta lo que no es. Entonces es triste ver cómo creyentes no viven en santificación. Llevan una vida doble. Tienen un pie en la iglesia, pero también siguen teniendo el pie en esta sociedad, en este mundo. Recuerde que nosotros no podemos ya hacer lo que hace esta sociedad. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Eso lo dice la palabra. No somos de este mundo. Vivimos en este mundo, sí. Pero un creyente, un seguidor de Cristo, ya no vive conforme a esta sociedad. Ya no vive. Porque no somos de aquí. Cuando usted entiende eso, que no somos de la tierra, quiere decir que yo no debo participar de nada de lo que hace esta sociedad. Eso quiere decir la palabra. Eso significa. Por eso Jesús dijo, vosotros ya no sois de este mundo. Vivimos aquí, sí, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, ¿qué entiende usted? Que la palabra dice, ya no pertenecen. Si yo no pertenezco, quiere decir que yo ya no puedo seguir haciendo lo que hace esta sociedad. Lo que me muestra este mundo, que no es nada bueno. Yo ya no puedo ser partícipe de eso, sino al contrario, yo tengo que dejar. Yo estoy santificando mi vida. Esta sociedad está llena de muchas costumbres, de muchas tradiciones. Todo eso viene ¿de quién? De Dios, no viene del ser humano, que lo ha inventado. Entonces nosotros, al venir a Cristo, al empezar a tener una nueva vida, no podemos nosotros seguir participando de esas costumbres. Porque no son costumbres del Señor. Eso no ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, Él dijo, apártense de todas esas cosas. Porque esas cosas, ¿a dónde nos llevan? Nos va a llevar al pecado. Nos va a llevar nuevamente a la condenación. Y eso es lo que el Señor no quiere, sino que cada día santifiquemos esa vida. Cada día venzamos eso. Y muchas veces aceptamos eso simplemente porque, bueno, no, porque es de la familia, ellos celebran eso y yo también. No, usted tiene que ser firme. ¿O acaso su familia le da a usted la salvación y la vida eterna? No. Entonces, cuando uno entiende y lo tiene muy claro en su vida, uno empieza a ser firme. Uno empieza a ser firme y a desechar esas cosas. A desechar esas cosas. Amén. Entonces,
dice el verso 7 que el Señor no nos ha llamado a inmundicia, ¿verdad? Sino a santificación. Entonces, ¿a qué se refiere con inmundicia? Cuando aún la persona, el creyente, aún por dentro sigue teniendo pecado, siguen siendo chismosos, siguen siendo murmuradores, les gusta andar sabiendo de las personas para por ahí andar hablando, siguen llenos de rencor, siguen llenos de odio, no perdonan. Entonces, el vivir en santidad es un mandamiento de Dios, nos llama a vivir en santidad. Y por lo tanto nosotros tenemos que cumplir eso. Sí o sí lo debemos de cumplir. No podemos seguir nosotros caminando falsamente, porque Dios ya lo sabe. Quizás en el templo donde te reúnas te puedan creer, ¿verdad? Porque no somos dioses para adivinar, pero Dios lo conoce y Dios lo sabe. Entonces es por eso que gran cantidad de creyentes en las iglesias, siguen enfermos, porque siguen sucios, no les da la gana cambiar. Se quejan, ay, no me bendice el Señor. Pero tú estás limpia por dentro, tú eres sincera con Dios cuando entras a la oración, a la comunión, tú le dices, mira Señor, aún dentro de mí tengo esto. Eso tenemos que hacer cada día en nuestras vidas. Eso es ser una persona sincera con el Señor. El Señor ya lo sabe, pero está esperando que nosotros le digamos. Y es ahí cuando Él empieza a obrar en nuestras vidas. Él empieza a ayudarnos, Él empieza a limpiarnos, porque tiene que limpiarnos. Recuerde que dentro de nosotros del creyente está el Espíritu Santo. Esa es otra característica de nuestra identidad, que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo está para ayudarnos. Y tenemos que decirle, ayúdame, porque yo quiero dejar estas cosas que ya no te agradan a ti, Señor. Y es Él quien nos empieza a ayudar, es Él quien empieza a limpiar, porque tenemos que dejarnos limpiar para poder tener realmente esa vida agradable delante de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir esa vida de santidad? ¿Cómo podemos nosotros vivir esa vida? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7:1. 2 de Corintios 7:1. Y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Temor de Dios quiere decir respeto que nosotros debemos de tener por el Señor. Cuando en la Biblia habla de temor a Dios, no es miedo, no es que nosotros le tengamos miedo a Dios, no. Temor es respeto, respeta a Dios, respeta su palabra, respeta lo que ya te está enseñando y vívelo cada día en tu vida. Dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiere decir que yo tengo que sacar todo lo que yo sé que tengo aún dentro, porque cada uno de nosotros lo sabemos. Cada uno de nosotros sabemos qué hay aún dentro de nuestro corazón. Entonces eso quiere decir limpiémonos, dice. Entonces sácalo que tú tienes dentro. Para que puedas estar limpia. Eso significa que cada día que yo entro a la comunión con el Señor a través de la oración, yo le tengo que decir, Señor, mira, aún todavía yo tengo un resentimiento hacia tal persona, fulano de tal, dígale con su nombre y su apellido. A Dios no le podemos hablar en general, de decirle, ay, es que yo tengo un resentimiento, pero Dios dirá, ¿contra quién? Él ya lo sabe, pero nosotros con Dios tenemos que ser específicos y decirle. Entonces ahí estamos sacando, estamos limpiándonos delante de Él. Señor, todavía yo pues odio a esta persona, no la puedo perdonar, pero quiero que tú me ayudes. De esa manera nos estamos limpiando, porque lo estamos confesando. Recuerde 1 de Juan
1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Imagínense, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, pero nosotros tenemos que confesarle a Él, tenemos que decirle a Él. No es que yo voy a entrar y le voy a decir, ay Señor, tú ya sabes, ¿no? Tú ya sabes lo que hay dentro de mí. No, de esa manera no es. De esa manera yo no le puedo decir al Señor. Yo tengo que ser específica con Él y decirle qué aún hay dentro de mí. Y Él me va a limpiar. Dice que Él nos... ¿Para qué? Para seguir caminando cada día, agradándolo a Él, cada día perfeccionando nuestras vidas, mejorándolas, nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y por qué es necesario, verdad, que nosotros nos limpiemos en la intimidad con el Señor? ¿Por qué es necesario? Vamos a Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Y dice así. Y dice así la palabra del Señor. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón limpio cada día, porque dice que del corazón mana la vida, exactamente. También en Proverbios dice, de la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Qué hay aún todavía que no sacas, que no limpias dentro de ti? Tú lo vas a reflejar. Lo vas a reflejar externamente. Si todavía hay amargura, esa persona tú la vas a ver toda fruncida, caminan por la calle, todas amargadas. Es porque adentro están sucias. Entonces, por eso es importante limpiarnos, limpiar el corazón, porque de él mana la vida. De lo que tengamos dentro lo vamos a reflejar en nuestro cuerpo físico, en este cascarón. Si aún hay faltas de perdón, te van a doler las rodillas, te van a doler los huesos. Y eso ya está comprobado hasta científicamente. Los médicos ahora te dicen, perdone, no ha de haber perdonado a alguien, por eso le duelen los huesos. Entonces, y eso es bíblico, eso está acá en la palabra. Lo vamos a reflejar externamente. Y así hay un montón de enfermedades que se reflejan de lo sucio que está dentro del corazón. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que limpiarnos cada día, porque este corazón tiene que estar limpio, porque de lo contrario yo voy a reflejar lo que tengo dentro. Y la palabra dice que debemos guardarlo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a guardar el corazón? Vamos a Salmos 119:11. Salmos 119:11. Y dice así. En el corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿cómo voy a guardar yo mi corazón? Cada día lo voy a guardar porque dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Eso significa que dentro de mi corazón debe estar presente, ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo que debe abundar dentro de nuestro corazón, su palabra, las enseñanzas que yo recibo, sus mandamientos, porque dice que de esa manera no vamos a pecar contra él, por supuesto que no, ya no vas a pecar porque lo tienes ahí presente. ¿Vas a querer mentir? Y ya no lo vas a hacer, porque lo tienes presente, porque lo tienes ya en tu corazón guardado, porque cada día te alimentas de su palabra. Por eso es necesario apartar un tiempo para hacer el devocional y meditar en la palabra del Señor. Tenemos que tener un tiempo para conversar con Dios. Eso es orar. Orar es hablar. No es lo que nos han enseñado en el colegio. A mí en el colegio me enseñaron puras paporretas de un montón de cosas. Y eso no es orar. Eso es paporretear. Orar es un tiempo que yo voy a tener con Dios, donde yo me voy a abrir a Él, mi corazón. Le voy a decir cómo me siento ese día. Sea que esté alegre, que esté triste,
como yo me siento ese día, yo le tengo que expresar a Él. Es conversar con Él. Es por eso que nosotros tenemos que tener esos tiempos. No podemos de decir somos creyentes, pero ni siquiera busco a Dios, ni siquiera converso con Él, ni siquiera lo alabo, lo adoro. Recuerde que hay que adorarlo, hay que alabarlo, porque de esa manera el espíritu que está dentro de nosotros se fortalece. Y usted va a estar contenta, usted va a andar con paz, con tranquilidad. Pero si no hacemos eso, no buscamos esa presencia, no buscamos el conversar con Él, no dedicamos un tiempo para leer su palabra. Recuerde que este es el alimento que necesitamos cada día ya para vivir. Así como comemos en lo natural, también nuestro espíritu debe de comer. El espíritu come la palabra de Dios, que es la Biblia. Usted quiere estar fortalecida, usted quiere vivir con paz y gozo, alimente su espíritu. Alimente su espíritu con la palabra de Dios. Aprópiese de las promesas. Toda la Biblia está llena de promesas. Y cuando uno tiene un tiempo con el Señor personal de ese verso que Él le da, es para que usted se lo apropie y lo crea cada día de su vida. Y cuando usted está conversando con Él, le diga: Señor, tú me has hablado en tal libro, en tal capítulo y verso. Yo te creo, Señor. Para eso Él nos habla. Esas son las promesas que Él nos da. Ahora está en usted y en mí creerlas. Porque Él es el mismo siempre. Él no cambia. Él es inmutable. Lo que Él ofreció y se movió en el Antiguo Testamento, Él lo sigue haciendo hoy en día. Ahora está en que cada uno de nosotros lo creamos. Recuerde que sin fe no lo agradamos al Señor. Entonces dentro de nosotros tiene que estar la fe, cada día, la fe. Vivimos por fe, no por vista. Amén. ¿Qué más? Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, verso 2. Colosenses 3, 2. Y dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si leemos el verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Exactamente. Recuerde que nosotros ya hemos muerto juntamente, dice la palabra, con Cristo. Cuando la palabra dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Quiere decir que ya hemos muerto a esa vieja vida. Entonces, ¿cómo seguir viviendo con el pecado? Ya no debe estar eso en nosotros. Y le repito, y si aún ese creyente sigue viviendo, es porque no le da la gana ser diferente, no le da la gana vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nosotros, lo que hemos leído aquí en Colosenses 3:2, quiere decir que cada día debemos vivir de acuerdo a la palabra. Eso ya está establecido. Debemos vivir conforme a esto. Debemos vivir conforme a los mandamientos. Debemos vivir haciendo la voluntad de Dios. Recuerde que nosotros ya no podemos hacer nuestra voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esto. Es que lo busquemos cada día. Es que lo conozcamos a través de su palabra. Hay que servirle al Señor. Tenemos que servirle al Señor. Para eso Él nos llama. No para decirle: no, Señor, por ahora yo no te puedo servir. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo mucho que trabajar, estoy ocupada. No. Nosotros tenemos que apartar un tiempo también para servirle al Señor. Hay que servirle a Él. Amén. Nuestra vida debe ser de consagración cada día. Debemos consagrarnos más a nuestro Dios. Y la única manera de nosotros podernos consagrar cada día es llevando esta nueva vida de oración, hablar con Él, de leer la palabra. Esa es nuestra nueva vida ahora. Y desechemos las cosas que antes hemos llevado. Ya no. Pero para yo poder desechar eso, tengo que sacar, limpiarme todo lo que hay dentro con Él.
Tengo que ser sincera y decirle que aún no lo saco. Y ayúdame, Señor. Y el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, que es una persona, Él nos va a ayudar. Y cuando usted menos piense, vendrán a invitarla, vendrán, oye, que vamos por acá, y usted ya no le va a llamar la atención esas cosas. Porque nada de lo que hay en esta sociedad ya nosotros debemos participar. No debemos de hacer. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo debe ser nuestra consagración diaria? ¿Cómo yo debo consagrar mi vida cada día? Vamos a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Verdad? Acá estaba hablando el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Dice que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Eso quiere decir presentar mi cuerpo. Nosotros somos una ofrenda viva al Señor, nosotros las personas. Por eso Él dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso quiere decir que nuestra vida cada día debe ser santificada. Cada día yo debo santificar mi vida, mi cuerpo. Mi cuerpo yo no lo puedo ensuciar yéndome a sentarme a un baile, a una reunión, a beber. Eso ya no se puede hacer. Lo que pasa que la gran mayoría de personas creyentes lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque, como les digo, generalmente es lo que yo les digo, no les da la gana. O sea, quieren seguir siendo las mismas personas porque nadie te obliga. Si tú eres firme, tú eres decidida, tú le vas a decir a tu mamá, a tu papá, a tu prima, a tu hermano, a quien sea, le vas a decir, gracias, yo no voy a participar. Y se acabó. Pero el ser humano le gusta congraciarse con la gente, le gusta quedar bien con la gente, que la gente te aplauda, que la gente te eche hurras, ay sí, es mi amiguita, mi primita, mi no sé cuantitos. Entonces, tiras para atrás a Dios. Es como que le dijeras en ese momento, ahorita no te conozco, porque voy a satisfacer mis deseos, voy aquí a hacer lo que quieren, mi prima, mi mamá, mis amigas. Y mucha gente lo hace. Y después queremos bendiciones. Después queremos que el Señor nos prospere. Después queremos que el Señor sea mago, que nos cambie las malas rachas que vienen a nuestra vida. De esa manera el Señor lo podrá hacer, no lo va a hacer. Porque tú estás fallándole a Él. Tú estás haciendo lo que tú quieres, sabiendo que tú ya debes desechar de eso. Por eso en la palabra ya hemos visto, Él dice que lo agrademos a Él, mas no al hombre. Exactamente. Nosotros tenemos que vivir cada día esa vida agradando a Dios, no al ser humano. Si se molestan, pues que se molesten. Porque esa persona no te ha dado la salvación, no te ha dado la vida eterna, sino es Cristo. Entonces nos debemos dar cada día lo malo. Y dediquémonos ¿a qué? A la nueva vida. Dediquémonos a leer su palabra, a meditarla, porque es hermoso cuando uno medita la palabra. Es ahí cuando Dios nos habla personalmente. Es ahí, tú quieres tener entendimiento, dedícale tiempo a Dios, a leer su palabra. Él te va a dar el entendimiento. Él te va a dar para que tú comprendas su palabra. Disculpen, se había ido, el internet está muy, no sé, muy bajo, no sé qué sucede. Disculpen la interrupción. Entonces, vivamos nosotros de esa manera cada día, ¿verdad? El verso 2, de aquí de Romanos 1:2, el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo,
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si yo no dedico tiempo a leer su palabra, entonces ¿cómo podré saber yo cuál es la voluntad que tiene Dios para mi vida? ¿Cómo podré saber yo qué es lo que el Señor tiene para mí? Su voluntad de Él que yo haga, que yo le sirva. ¿Cómo voy a poder saber si yo no dedico tiempo a leer su palabra? Entonces, si yo quiero ser transformada, y el Señor nos ha llamado a transformar la mente, dice, vuestro entendimiento, solamente nosotros vamos a transformar el entendimiento es leyendo su palabra. No hay otra forma que nuestros pensamientos cambien. Solamente es a través de su palabra. Recuerde que su palabra es viva, es eficaz. Entonces, si no hacemos eso, seguimos viviendo nuestra vieja vida, ¿podrá venir la transformación en nuestra mente? No va a venir la transformación en nuestra mente. Y vamos a seguir pesimistas, negativos, conformistas. Eso dice la palabra, transformaos el entendimiento para ver cuál es la voluntad agradable y perfecta. Entonces, si yo quiero saber, Señor, ¿qué tú tienes para mí? Señor, por algo tú me has llamado. Entonces yo tengo que alimentarme su palabra, para que sea Él hablándome, para que sea Él limpiando la mente, sacando los pensamientos incorrectos de nuestra mente, ¿verdad? Es no vivir conforme a esta sociedad. ¿Por qué vamos a vivir de acuerdo a esta sociedad? ¿Por qué? ¿Quién dice? Sigamos lo que dice la palabra. Acá la palabra dice, renueven su entendimiento, no se conformen a esta sociedad, porque esto no es de Dios, sino del hombre. El hombre lo ha inventado para beneficio propio del ser humano, pero no de Dios santo. Entonces Dios jamás va a estar guiando. Estamos como estamos. Por eso el mundo, todo lo que hay hoy en día es porque Dios no está guiando esto. No es Él. Entonces, cada día entreguemos nuestra vida. Santifiquemos nuestros cuerpos. No los contaminemos con alcohol, no lo contaminemos con cigarro. Porque ahí lo estás ensuciando tu cuerpo. Y nosotros somos sacrificio vivo. Eso quiere decir que yo me tengo que presentar cada día a buscar esa relación con Él, santificada mi cuerpo. Eso quiere decir. ¿Cuántos creyentes, verdad, siguen con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? Toda la semana hacen de su vida como quieren, viven como quieren, pero si se van el domingo, esos son personas religiosas, se van el domingo a la misa, ¿no? Porque creen que escuchando la misa ya el Señor los ha perdonado. El Señor les ha separado un espacio en el cielo. Y no es así, ya lo venimos viendo a través de las enseñanzas, no es así. El Señor nos llama a santificación. Amén. ¿Qué más? No hay para nosotros el creyente, no hay ninguna justificación que podamos decir, no, es que no puedo, no, es que no quieres. Esa es otra cosa, porque que podamos, se puede. Recuerde que Dios nos ha dado herramientas para poder vivir en santidad, ¿verdad? La primera herramienta que nos da es su palabra. Cuando recibimos a Cristo, es su palabra, porque esta es nuestra guía. Esto es lo que nos va a cambiar, nos va a transformar. Esa es la primera herramienta que Él nos da. ¿Qué otra herramienta el Señor nos da? Después que recibimos a Cristo, nos da la salvación. Ya somos salvos. No hemos hecho nada para merecer eso. Simplemente porque hemos recibido a Cristo. Y porque empezamos a creer en Él. Él nos regala la salvación. ¿Qué más? Nos ha librado del pecado. Ya nos liberó del pecado. Ya no somos pecadores. Ya no vivimos en condenación. Sino al contrario, somos justificados delante de Él. Somos santos, justificados. El Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, porque Él sabe que aún somos débiles. Está dentro de nosotros para ayudarnos, pero nosotros tenemos que decirle, ayúdame Señor. ¿Qué otra herramienta tenemos? Nos ha hecho hijos.
Somos hijos ya de Él, ya no somos cualquier criatura del Señor, somos hijos. Como hijos tenemos derechos, pero así como tenemos derechos, también estamos llamados a ser obedientes, a portarnos bien. Amén. ¿Qué más? Miren cuántas herramientas Él ya nos dio. Entonces no hay excusa, no hay justificación para yo seguir viviendo esa vieja vida, para yo seguir lo mismo, lo que hace esta sociedad. Seamos diferentes. A eso nos ha llamado el Señor, a ser diferentes, a que te vean distinta a esta sociedad, a que no te confabulas con esta sociedad. A eso nos ha llamado el Señor. Ese es vivir una vida de santidad. A que donde estés, estás viendo una injusticia, estás viendo una mentira, exhorta a esa persona con amor. Pero no mires y te quedes callada, porque entonces estás siendo cómplice de lo que esa persona está haciendo. Amén. Entonces, la santidad comienza en nuestra mente. Todo está en nuestra mente. Por eso es que Pablo decía, renueven su mente. Hay que renovar la mente, porque de lo que tú piensas, tú vas a hacerlo. De lo que tú tengas en tu mente, tú vas a accionar. Entonces, ¿qué hay en tu mente? Si en tu mente todo es malo, si en tu mente todo es pesimista, es negativo, que no es para ti, que tú no puedes, eso es lo que te dice Satanás. Entonces tú lo vas a reflejar en tus acciones. No vas a alcanzar cosas, vas a vivir estancado, vas a vivir de una manera mediocre. ¿Por qué? Porque esa es tu mente. Crees que tú no puedes. Y recuerde que la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque es Él quien nos va a dar la fortaleza. Es Él quien te va a decir, sigue, sigue, no desmayes, sigue buscándome, sigue, adelante. Recuerde que no más no de cobardía. Tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos cada día. Tenemos que sacrificarnos. Y eso es en todo. Si no nos sacrificamos nosotros para estudiar, ¿podremos llegar a ser lo que queremos ser? No, no se puede llegar a ser, ¿verdad? Entonces, igualito es en lo espiritual, igual es con el Señor. Si yo no me esfuerzo, si yo no pongo de mi parte, si yo no vivo su palabra, pues no va a haber nada en mí. Voy a ser una falsa cristiana, de apariencias, como muchos hoy en día, muchos hoy en día. Amén. Entonces vamos a leer Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estaba hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con nuestra mente. Si tú quieres ser una persona correcta, en otras palabras, lo que quiere decir acá, para parafrasear lo que dice aquí el apóstol Pablo, si tú quieres vivir una vida correcta, tú quieres ser una persona correcta, honesta, sincera, depende de ti mismo y de que renueves tu mente. Y para renovar esa mente solamente es con la palabra de Dios. No es leyendo revistas que no tienen nada que ver, no es leyendo otros libros, no, es con la palabra de Dios. Amén. Entonces, es necesario que nosotros identifiquemos como creyentes cada día, identifiquemos cuáles aún son esos obstáculos que no me dejan vivir en santidad. Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Cuál es el obstáculo aún que te impide que tú santifiques tu vida, que tú dejes tu pecado? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa piedra que tienes ahí en el zapato? Tenemos que nosotros identificarlo. ¿Cuál es? ¿Son tus amigos? Que no puedes dejar tus amigos, quieres seguir complaciendo a tus amigos. ¿Es tu familia? ¿Es tu trabajo el que te impide santificar tu vida? ¿Es la televisión? ¿Dedicas mucho tiempo a la televisión? ¿A escuchar radio?
canciones que no te van a edificar tu espíritu, tu vida. Son tus posesiones el obstáculo para santificar tu vida. No tienes tiempo para orar, para leer la palabra. Solamente usted sabe cuáles son esos obstáculos. Identifica qué es lo que a mí no me permite santificar. Yo lo tengo que desechar de mi vida. Si son tus amigos, deséchalos. Eso no quiere decir que usted cuando lo encuentre lo va a saludar. Pero ya no son personas que la van a edificar a usted, sino al contrario, la van a contaminar. Son tu familia, lo que tú no puedes decir hasta aquí. Hay que desechar también. Eso no quiere decir que usted no va a conversar, eso no quiere decir que qué sé yo, pero ya no puede participar de lo que ellos aún sigan haciendo. Eso es santificar en nuestra vida. ¿Es tu trabajo? ¿Te impide tu trabajo santificar tu vida? Solamente le repito, usted sabe, cada uno de nosotros sabemos aún, por eso uno tiene que ser decidido, uno tiene que ser recto cuando viene a los caminos del Señor. No podemos jugar, tenemos que ser rectos, decididos y firmes. Cuando usted lo entiende, todo cambia en nuestras vidas. La decisión es de cada uno de nosotros. Amén. Entreguémosle a Dios. Si ya identificaste qué es lo que te impide santificar tu vida, entrégaselo al Señor. Tú dile, Señor, mira, este grupo de amigos no me permiten aún yo agradarte a ti porque sigo en ese mundo. Ayúdame a cortar eso. Y el Señor le va a ayudar. Es tu familia la que aún te manipula para ciertas cosas. Entrégale al Señor. Entrégale al Señor. Es tu trabajo, entrégale al Señor. Si tu trabajo te va a impedir que tú tengas tiempo para el Señor, entonces ese no es un buen trabajo. Y el Señor ya lo sabe. Pero si tú el Señor te va a quitar el trabajo. Porque el Señor te ha llamado a darle el primer lugar a Él. Eso no se olviden. El primer lugar es de Dios. Entonces, si Dios ve que tu trabajo te impide que tú busques de Él, te impide que tú leas la palabra, te impide que tú le sirvas, el Señor te va a sacar de ese trabajo. Van a hacer que te despidan y te vas a quedar sin trabajo. Para que aprendas a depender de Dios. Nosotros solamente tenemos que depender de Dios. No podemos seguir dependiendo de tu trabajo estás dependiendo. Hoy lo tienes, mañana no lo sabes. Es algo incierto. Pero Dios no es incierto. Dios es eterno. Dios es para siempre. Dios es infalible en nuestras vidas. Amén. Con eso termino. Vamos a terminar orando como cada día, ¿verdad? Dándole las gracias a Dios por habernos instruido un día más en nuestras vidas. Yo le invito a que usted sea íntegra delante del Señor, sea sincera, búsquelo al Señor y solamente ustedes saben qué aún hay por dentro que no les permite vivir esa vida de santificación. Solamente ustedes lo saben y Dios lo sabe. Entonces yo les invito y les digo, no hay nada imposible, no hay nada que no se pueda. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, bendito Dios de la gloria, por esta enseñanza, papito amado, en la cual, Señor, tú nos has instruido en esta hora, bendito Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, mi amado Dios, que seas tú ayudándonos, Señor, a agradarte. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida, Señor, en santidad, Señor. Ayúdanos a ser firmes, Padre. Ayúdanos, Señor, a desechar, papito amado, todo, Señor, lo que aún, Señor, tenemos, Señor, por dentro que no te agrada, Señor. Todo eso, Señor, que es impedimento, Señor, para poderte agradar a ti, Señor, para poder tener esa vida de integridad contigo, Señor. Tú nos llamas a santificar nuestras vidas porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos, papito amado, a vivir esa vida, Señor,
agradable y santa delante de ti, mi amado Dios. Gracias te doy por cada vida, Señor, por cada hijo tuyo en esta tarde, bendito Señor. Yo te pido que tú los sigas ayudando, papito amado. Solamente tú los conoces, amado Señor. Dales fortaleza, dales firmeza, Señor, y confianza en ti, Padre, para que ellos, Señor, puedan ser determinantes, Señor, y solamente vivan, Señor, para agradarte a ti, a aquel que vino y murió en la cruz del Calvario, Señor, para poder tener esa vida, Señor, la vida que hoy, Señor, tú nos has dado, Señor, esa vida que vivimos de paz, Señor, esa vida de cualquier situación que podamos vivir. Gracias te doy en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y las consolaciones del Espíritu Santo acompañe a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.